El mundo está repleto de dolor, está repleto de padecimiento. Mires a donde mires, siempre va a haber algo que está roto, algo que está mal. Parece imposible poder desprenderse de tanto dolor. Pero entonces, una mano atraviesa el espejo, te agarra del brazo y tira de él, llevándote más allá, atravesando el espejo y llegando a un mundo en el que la fantasía te acoge dulcemente. Nació en 1941, en Bunkyo, y a día de hoy carga con una carrera profesional de más de 5 décadas, conocido por ser uno de los directores japoneses más importantes de la historia y por ser, detrás de Akira Kurosawa, el director japonés más influyente de la historia. Empezó trabajando en Toei Animation, a pesar de haber estudiado ciencias políticas y economía, pues se suponía que debía sustituir a su padre en la empresa familiar, que para aquel entonces estaba dedicada a la automovilística. Trabajó en algunos proyectos pequeños y luego fue escalando proyectos más grandes, realmente importante para la época. Su sueño siempre había sido ser artista, desde que empezó a leer manga a edad muy temprana. Así que un día, con ya buena experiencia, decidió juntarse con otro compañero, Isao Takahata, otro que trabajaba en Toei Animation, y juntos formar Estudio Ghibli, la productora que conocemos a día de hoy por dar películas que son bellas y únicas en su especie, caracterizadas casi siempre por la animación en 2 dimensiones. Entre sus películas destacan principalmente las de Hayao Miyazaki, como Mi vecino Totoro, Porco Rosso, El castillo ambulante o Ponyo. Aunque no hay que olvidar que también participan y trabajan allí otros directores, como el propio Isao Takahata con películas como Recuerdos de ayer y La tumba de las luciérnagas, entre otros más directores. Esto es importante recordarlo porque Miyazaki es Miyazaki, no es Estudio Ghibli. Sus elementos característicos, sus elementos propios son de él y no son de la productora. Por eso en ocasiones te puedes llevar alguna que otra sorpresa, como la que me llevé yo cuando fui a ver Recuerdos de ayer. Pensando que iba a ver algo parecido a Susurros del Corazón, pero me acabé encontrando con propaganda política sobre el campo, por algún motivo extraño. ¡A mí también! Estudio Ghibli es para muchos su infancia, y para otros quizás sencillamente sea ese refugio donde poder sentirse cómodos, donde poder distraerse de un mundo que casi siempre es doloroso. Por eso no sería descabellado decir que desde que Hayao Miyazaki empezó a dirigir, el mundo es un lugar un poquito más bonito. Pero en 2013 todos pensábamos que el director colgaba las botas, o bueno, colgaba el lápiz, con la película El viento se levanta. Una película un poco más seria y menos onírica de lo habitual, pero que seguía manteniendo esa magia latente y esa belleza única. Aunque después del éxito que obtuvo, se empezó a rumorear que quizás se atrevía con otra última película, y así fue. Surgieron toda clase de teorías acerca de cuál podría ser. Algunos decían que era la secuela directa de Porco Rosso, otros que era la secuela directa del viaje de Chihiro, hasta que finalmente dieron un título oficial, El chico y la garza, y ya solo quedaba esperar para el tráiler. Con tan solo el título, la conexión con una novela clásica de Japón, los rumores acerca de tintes autobiográficos y una imagen promocional bastante intrigante, la película se estrenó el 14 de junio en las salas de cine de Japón. El propio Miyazaki recomendaba ir al cine sin buscar más información que la que pudieran proporcionar oficialmente los canales de distribución, aunque estos en realidad no eran nada, no había información de ningún tipo. La crítica quedó maravillada. Y el público se dividió en 2 grupos. El principal y más abultado, personas que se quedaron encantadas con la película, pero una buena parte de los espectadores que quedaron bastante decepcionados con el resultado final. En España, tuvimos que esperar hasta el 27 de octubre, más de 3 meses después. Pero hubo un cambio durante este tiempo, quizás por la presión de las distribuidoras occidentales, quizás por la publicidad que pudieran dar el Festival de Sitges y el Donosti, o sencillamente una decisión propia y genuina en el marketing, decidieron liberar un tráiler, que además sería doblado en sus respectivos idiomas. Sin embargo, hay personas que decidieron ir al cine sin buscar información, sin ver los tráilers, sin saber absolutamente nada, siguiendo a pies puntillas el consejo que había dado Hayao Miyazaki. Y a pesar de la película estrenarse en algunas pocas salas de cines, al menos los primeros días, y con horarios no muy amplios, la verdad es que fue todo un éxito. A pesar de que nosotros conozcamos esta película como El chico y la garza, el título oficial en Occidente, el título original es ¿Cómo vives?
mismo título que tiene la novela en la que está inspirada. Que ojo, no debemos entender esta historia como una adaptación cinematográfica de la novela, no es la pretensión. Lo mismo ocurrió en su momento con El castillo ambulante, también inspirada en otra novela, pero que experimentó muchísimos cambios a la hora de llevarse a la gran pantalla. Es raro que hayan decidido cambiar este título, pues la pregunta original te posiciona bastante a reflexionar, te pone en un punto de partida bastante claro y conectas con cierta facilidad con la historia, porque sabes por dónde van a ir los tiros. No sé cuál puede ser el motivo detrás de esto, a pesar de que sea una práctica realmente muy recurrente en el mundo del cine, cambiar títulos según la región en la que se estén estrenando. Igualmente, sí que es interesante añadir en el título a la propia garza y darle un poco más de importancia. La garza es un ave mitológica, bueno, relacionada con la mitología, como una especie de mensajero entre los muertos. Un ave que está para guiarte a través del mundo de los muertos y que además, sobre todo en la película, es de color azul. Pues no puedo sino pensar que en Beatrice, de la Divina Comedia. Más aún cuando en la torre en mitad del bosque, cuando llega el protagonista, vemos en la entrada una inscripción sobre un arco. Inscripción que dice, hágaseme, de su divina potestad. Una inscripción que también podemos encontrar en la puerta al infierno de Dante, en el canto tercero al infierno de la Divina Comedia. Está claro que hay una relación directa, o al menos cierta inspiración con esta obra, y un recorrido por un infierno, que en este caso en realidad parece un mundo fantástico. Y es que la muerte es el eje vertebrador de esta historia, aunque realmente no es una muerte, sino dos. Por un lado la muerte de la madre de Mahito, y por otro lado, la muerte que se cierne sobre Hayao Miyazaki. Enfrentarse a la muerte es algo realmente complicado para la persona, que no solo tiene que aceptar la pérdida, aceptar la ausencia, sino también asumir su propia mortalidad. Es un recuerdo al que en algún momento va a alcanzar ese punto en la vida de no retorno. A sus 82 años, enfrentarse a la muerte, prepararse a la muerte, es un hecho. La perspectiva vital cambia por completo porque a nivel narrativo es como si estuviéramos en la conclusión de nuestra historia. Y eso es lo que Miyazaki nos ofrece en esta película. Este es el broche de oro para su carrera. Es el punto y final. Y un homenaje no a su persona o a su trabajo, sino un homenaje a ese mundo fantástico que le dio las ganas, las esperanzas de seguir viviendo. En el único visionado que he hecho de la película he podido encontrar referencias a sus anteriores obras. No solo herencias, cosechas a nivel narrativo y estructural, sino también lo que comúnmente llamamos como referencias o guiños. Los dos ejemplos que al menos yo he podido encontrar en ese primer visionado son, por un lado, que la hilera de barcos que se extienden por el horizonte, muertos, quizás podrían hacer referencia a la hilera de aviones muertos que se extendían en el cielo en Porco Rosso. Y en el momento en el que un personaje decía que había que subirse al barco porque la marea subía, porque el viento se levanta, que es muy tonto, pero a mí me hace pensar en el viento se levanta, literalmente. Aunque motiva a los que hayáis visto la película a pensar qué relación tiene esa frase, si la entendemos como una referencia al lugar en el que se encontraba Mahito en ese momento. Mahito. A nivel estructural narrativo, como digo, recoge un poco todo lo que ha estado cosechando hasta ahora. No es casualidad que un personaje, niño, se adentre en un mundo fantástico para salvar a sus progenitores, como en el viaje de Chihiro. Un castillo europeo en el que se esconda un hombre mágico y misterioso, como en el castillo ambulante. Una isla flotante, y así con otras películas que quizás no he podido captar en ese primer visionado. En conclusión, podemos decir que esta película es la muerte artística de Miyazaki, y no como algo triste o fatídico, sino porque recoge, concluye todo lo que él ha hecho hasta ahora. You see this world? Comenté antes esos rumores de posibles tintes autobiográficos en la película, y es verdad que encontramos algunos bastante explícitos. Hayao Miyazaki también tuvo que huir de Tokio después de los bombardeos de 1943, y su padre tenía también en su momento una fábrica relacionada con la guerra. En concreto, fabricaba timones para los aviones, aunque después de la guerra tuvo que cambiarlo a una industria automovilística. Pero esos no son los detalles importantes para decir que esto sea realmente una película con tintes autobiográficos, sino algo más importante. Y ahora sí, un aviso importante. Y es que a partir de ahora voy a mencionar algo que realmente es un spoiler grave. Es el final de la propia película. Así que si no la habéis visto y queréis verla, en algún espacio de la pantalla os tendrá que aparecer el minuto en el que ya habré dicho ese spoiler y podréis continuar con el vídeo con tranquilidad.
En la torre habita un misterioso hombre, que descubrimos que es aquel pariente desaparecido de Maito, el tío abuelo. Pero en realidad, detrás de eso, el tío abuelo es Hayao Miyazaki y Maito es Goro Miyazaki, su hijo. Después de este largo viaje por un mundo fantástico, Maito acaba dirigiéndose directamente a ese tío abuelo. En realidad era su plan, para que pudiera ver toda esa fantasía y después descubrir cuál era el secreto detrás de esta. Los hilos que lo controlan todo, unas pequeñas figuras geométricas con las cuales crear otras formas, crear otros mundos. El tío abuelo ya está mayor y no puede cargar para siempre con toda esa responsabilidad, y por eso necesita a alguien de su propia sangre que continúe su legado. Pero es de público conocimiento que son bastantes las diferencias que mantienen tanto Hayao Miyazaki como Goro Miyazaki en el nivel artístico. Tienen diferentes visiones creativas. El trono de Hayao Miyazaki se quedará sin ningún heredero. Nadie va a continuar ese legado. Y eso es lo mismo que ocurre en la película. Porque Maito no quiere. No se siente preparado y porque genuinamente no es lo que desea. Él quiere hacer otra cosa completamente diferente. Y eso es legítimo. Pero entonces, el rey de los periquitos decide él mismo crear otra cosa. Agarra las figuras geométricas, crea algo raro, pero ese algo raro empieza a tambalearse y nervioso termina por destruirlo. Y destruye el mundo fantástico. La terquedad, la codicia desmedida, el ego, acaban por destruir la magia. Y esa magia y esa fantasía se ve obligada a emigrar a la realidad, donde parece que transmutan en cosas mucho más simples, más ordinarias. Sin embargo, esa magia, esos periquitos que salen a nuestro mundo de miles de colores, en realidad entran a nosotros, a los espectadores, porque gracias a que mueren, a que la magia ha muerto, vivirá en nuestro recuerdo. Al igual que ocurrió en el país nipón, mientras la crítica mostraba una opinión bastante homogénea y positiva, el público ha estado muy dividido. Personas que han quedado fascinadas, que les ha gustado mucho o incluso que les parece la película favorita de Estudio Ghibli. Y otra gente que no le ha gustado nada la película, que la detesta, que piensan que en realidad todos esos momentos fantásticos están dispuestos ahí para ser bellos y que no tienen ninguna conexión ni relación entre ellos. La realidad es que esta película trata temas un poquito más profundos que otras anteriores, aunque tampoco sin una complejidad extrema. Tratar el luto, el amor y la madurez con un carácter existencialista te impide, por esencia misma, mandar un mensaje definido y claro, porque entonces estarías cayendo en un mensaje simplón y compacto. Cuando tratas temas tan complicados, lo normal es intentar transmitir algo un poco más etéreo, abierto a la reflexión, a la interpretación, que invite a reflexionar a partir de esa obra y que no te dé ya una afirmación categórica. Por eso creo que quizás Miyazaki no quisiera dar información al respecto porque quería que fuéramos sin ningún prejuicio a ver la película, para que no la midiéramos como las anteriores, porque esto es algo completamente diferente y tiene que tratarse como algo completamente diferente. Hay muchas más cosas interesantes de las cuales podríamos hablar sobre la película. Los paralelismos históricos con los pelícanos y con los propios periquitos. Otras reflexiones de las temáticas que han sido tratadas en la misma. Pero creo que el vídeo ya está quedando bastante largo, así que si tenéis algo, os invito a ponerlo en los comentarios y poder continuar con este diálogo. En cualquier caso, si esos rumores de que Miyazaki está planteándose intentar una vez más hacer otra película a pesar de tener ya 82 años, y a pesar de haber trabajado en esta ya con problemas en las manos y en los huesos, si eso que están diciendo no es cierto y esta es realmente la última, entonces hemos asistido al más bello funeral cinematográfico.